¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Qué tal Gabriela, Ángela, Alfredo, Daniela, Karina, Lisette, Jennifer, Julio, Saori, María, Arianita, ¿cómo estás? Mauricio, Andrea, Yamila. Estamos listos para comenzar nuestra clase de hoy. Hoy desarrollaremos la segunda parte de lo trabajado la semana pasada. Vimos todo el tema del clima y hoy día vemos la problemática. Y en el caso de cívica empezamos el bloque de diversidad cultural, que consta de 3 semanas de cultura. Empezamos con patrimonio. Súper fácil el día de hoy. Creo que es una de las semanas más ligeras que se han juntado. Hay dos temas súper fáciles. Y ya estamos preparados para comenzar. Hoy desarrollaremos el cambio climático y el calentamiento global. Muchos lo asocian como sinónimos. En realidad, el calentamiento global es una forma de cambio climático. Para ser exactos, es el cambio climático antropogénico, provocado por el ser humano. Después de ver la problemática, también desarrollaremos la solución, porque no vamos a estar solamente mostrando eh, complicaciones, problemas, y no tratando de ver la ayuda que podemos brindar. Entonces, dentro de estos planos de solución aparece el Acuerdo de Kioto, o Protocolo de Kioto, como más se conoce, el Acuerdo de París, y también vamos a desarrollar qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, qué tenemos que hacer en el Perú para mejorar la situación del cambio climático. Eso es lo concerniente al tema de hoy. Antes de empezar a detallar qué es lo que se suscita en nuestra atmósfera, debemos conocer la atmósfera. La semana anterior solo mostramos la troposfera. Nos falta desarrollar las otras capas e incluso entender qué es lo que pasa en la troposfera. Solo hablábamos del clima y el tiempo atmosférico. La Tierra como geosistema tiene varios subsistemas, varios elementos. Este elemento sólido, que es la geósfera que ya hemos desarrollado. Está la parte líquida, que es la hidrosfera. Y hoy tenemos que desarrollar la parte gaseosa, la atmósfera. La atmósfera es una de las capas con las que más tenemos contacto, porque incluso podemos atravesar esta capa porque son gases, ¿no? A diferencia de repente de la geósfera, que es más sólida. La atmósfera comienza a contener diferentes funciones gracias a la mezcla de estos gases, a la combustión de los mismos y a la transmutación que pueden sufrir con diferentes agentes. Nuestra atmósfera nos permite la vida. Nuestra atmósfera nos permite estar protegidos de lo que se suscita en el universo. Así que nuestra atmósfera es súper importante. Alguna alteración en esta atmósfera terminaría alterando todo lo que nosotros percibimos dentro de la subcapa principal, que es la troposfera. Todos creerían que la atmósfera está compuesta de oxígeno, por lo mismo que siempre decimos, ¿no? El hombre respira oxígeno. Pero no, no es que solo tenga oxígeno, sino que mayoritariamente es nitrógeno. Estamos hablando de un 78% de nitrógeno, su composición principal. Oxígeno está en segundo lugar, con 21. El oxígeno más presente está en la troposfera. Tenemos luego el argón, por ejemplo, o los gases variables. Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y argón son gases fijos. Y variables están allí los gases termorreguladores y contaminantes. Tienen que recordar que los gases fijos se han formado por residuo de los gases variables. Por ejemplo, para más o menos entender este proceso, en la fotosíntesis formamos oxígeno, pero también de residuo obtenemos el dióxido de carbono. Entonces, los gases fijos y variables tienen una función. Por eso es que la naturaleza ha permitido que se formen en el planeta. Dentro de los gases variables vamos a encontrar los dos más importantes que participan de agente termorregulador. ¿Por qué le dicen de agente termorregulador? Lo que pasa es que por la posición del planeta Tierra, en tercer lugar en el sistema solar, deberíamos ser un planeta que tenga una fuerte insolación e incluso que llegue a aumentar drásticamente su temperatura, oscilando la temperatura entre 200 a
300 grados. Por secuencia, Mercurio tendría más temperatura que Venus y Venus más que la Tierra. Pero cuando comparamos estos planetas nos damos cuenta que no se suscita ello, sino que Venus tiene incluso más temperatura que Mercurio y que la temperatura de la Tierra está por debajo de lo que debería ser, tomando como porcentaje promedio 15 grados. No significa que todos tengamos 15 grados, porque incluso hay temporadas en que hay 30 o menos, ¿no? Sino que el promedio por el cual fluctúa la Tierra es de 15 grados hacia arriba o hacia abajo. No es de 250 hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué Venus tiene más temperatura que Mercurio? Sencillo, porque tanto Venus como la Tierra tienen un efecto que se asemeja al invernadero, por eso le dicen efecto invernadero, en su atmósfera. El efecto invernadero de Venus, en lugar de regularle la temperatura, le aumenta la temperatura. Mientras que el efecto invernadero que nosotros tenemos regula la temperatura a 15 grados. ¿Cuál es la diferencia? Es que el efecto invernadero de Venus no cuenta con la tipología de gases que nosotros tenemos en nuestra atmósfera. Por eso es que nuestro efecto invernadero es más productivo y hace posible la vida también. Dentro de los gases termorreguladores, el vapor de agua es el que más abunda y es uno positivo. El dióxido de carbono se encuentra como un gas contaminante. Y no es el único. Trabaja de la mano con el óxido nitroso y el metano, que también son gases contaminantes. Nuestra atmósfera tiene 5 capas. La que analizamos la clase anterior es la troposfera, que es donde nosotros estamos. Es troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Cada una tiene una subcapa de división. ¿Se acuerdan que en la geósfera existía la discontinuidad, que era la separación de capa y capa para llevar la corriente convectiva? Aquí se llaman pausas. Y lleva el mismo nombre de la capa anterior, solamente que cambias esfera por pausa. Por ejemplo, troposfera, su límite es la tropopausa. De estratosfera, estratopausa. De la mesósfera, mesopausa. De la termósfera, termopausa. Y la exósfera no tiene porque es la capa final. Ahora, ¿por qué razón existe una mesósfera en la atmósfera igual que en la geósfera? Porque meso significa medio, entonces capa del medio. Igual que en la geósfera, de las tres que tiene, la capa del medio se llama mesósfera. Se le llama baja atmósfera desde la capa de ozono hacia la superficie. La semana pasada decíamos baja atmósfera o troposfera para que sea más sencillo de entender, pero es un poquito más arriba de la troposfera, cogiendo la parte de la capa de ozono. Dícese que la atmósfera es como si fuese un huevito. Después nosotros desarmamos el huevito para freírlo, por ejemplo, es la clara y la yema. Listo. Lo primero que vamos a hacer es comparar la parte externa del huevo con la exósfera. Como esta es cáscara, es la que sirve de protección para lo que está dentro del huevo, pero no significa que es muy resistente, porque incluso es fácil de romper. ¿No? ¿A quién no le ha pasado que trayendo incluso huevos nada más de comprar, alguno se ha roto? Entonces, la exósfera es similar a la cascarita del huevo porque todas las capas son gaseosas. La exósfera es también de gases, pero más resistentes que las anteriores, por eso es la capa protectora. La clara la vamos a comparar desde la termósfera hasta la estratosfera. ¿Por qué? Porque son capas sin color. Gracias al mismo universo. Usualmente tú ves un cielo azulino o de repente plomizo por una refracción de lo que hay en la troposfera. Por eso que la yema se compara con la troposfera. Además que hace posible la vida. De manera formal,
Estas dos primeras capas que están hacia abajo, que es troposfera y estratosfera, se conocen como homosfera. Y estas tres que están aquí, heterosfera, porque son diferentes. Heterosfera. La troposfera hace posible la vida, tiene el agua en todos sus estados, ahí encontramos los puntos más elevados, los aviones, por ejemplo, lo que hemos visto en la clase anterior, todos los cambios que se puedan dar en clima y tiempo atmosférico, meteorológico. Los fenómenos meteorológicos y climáticos están aquí. En temperatura, la troposfera es la que tiene la capa promedio de 15 grados, que es la parte estable, y llega a enfriarse a 60, que es lo común, ¿no? Por los diferentes efectos que se dan en las nubes dentro de la troposfera. La estratosfera le llaman la capa de las calmas. ¿Por qué? Porque ya no se suscita ningún fenómeno meteorológico ni climático. Y tiene una subcapa que se llama ozonosfera. Ozonosfera. La ozonosfera es una capa de ozono, obviamente. Tienes que recordar que el ozono está compuesto por 3 moléculas de oxígeno, ¿no? Ahorita vas a saber por qué es importante recordar que está compuesto de oxígeno. El ozono, o la capa de ozono, sirve como un colador. Es un recipiente con agujeritos, porque no puede impedir que pasen los rayos solares y ultravioletas, sino los debe dosificar. Especialmente los que debería impedir son los rayos ultravioleta, pero los rayos solares solo se dosifican. Luego está la mesósfera, o capa del medio. Esa es la capa fría. Si te das cuenta, la temperatura sigue descendiendo. La capa fría. Esta mesósfera contiene una subcapa que se llama zodiosfera. La zodiosfera es una capa que tiene olor, a diferencia de las otras que el aire pues no presenta un olor específico. Ya no es como un agujero, un recipiente con agujero, sino un recipiente cerrado, porque va a destruir los meteoritos o los pedacitos de meteoritos no destruidos por la termósfera, que es la principal estructura de los meteoritos. La termósfera es capa de calor, por eso se lleva ese nombre de termósfera, ¿no? Esta capa de calor llega hasta 1000 grados incluso. Aquí se encuentran las nubes nobilicenses, las auroras, se encuentran las ondas Appleton, las ondas de sonido. Y se hace posible todo el sistema de comunicación dentro de la troposfera. Ahí están los satélites, porque los satélites no necesitan pues, una pila, un enchufe o algo, sino que captan la misma energía de la zona. La termósfera tiene una subcapa que se llama ionosfera. La ionosfera es la capa de la electricidad y de la radiación. Ahora, pero ¿cómo así evolucionó nuestra capa de la atmósfera? ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Vamos a ver entonces este videíto que nos señala el origen de la atmósfera. Si alguien hubiera caminado por la Tierra hace 4.000 millones de años, se hubiera encontrado con cientos de volcanes y ríos de lava. Pero la realidad es que ningún ser vivo hubiera podido ver este paisaje por una razón. No se había formado la atmósfera, y sin ella es imposible que exista vida. Sin una atmósfera como la nuestra, los seres vivos no podríamos respirar. Durante el día la radiación solar nos quemaría y por la noche el intenso frío nos congelaría. Pero volvamos a 4.000 millones de años atrás. En un principio, la Tierra no era más que roca fundida a muy altas temperaturas. Con el tiempo, la corteza terrestre se endureció, pero en su interior la temperatura se mantuvo extremadamente alta, provocando la creación de volcanes que cubrieron todo el planeta.
Estos volcanes se encontraban en actividad continua. Cada erupción llenaba el espacio con miles y miles de toneladas de vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono y azufre. Gracias a la fuerza de gravedad de la Tierra, estos gases no se dispersaron en el espacio, sino que se concentraron alrededor del planeta. Luego de millones de años, durante los cuales ocurrieron muchos cambios, se convirtieron en la atmósfera tal y como hoy la conocemos. Debido a la condensación, el vapor de agua de la atmósfera se convirtió en agua de lluvia. Las lluvias duraron millones de años y 3/4 de la superficie del planeta se cubrieron de agua, formándose así los mares y océanos. En el agua, algunas moléculas se juntaron y produjeron a su vez moléculas más complejas. Mucho tiempo después, hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, aparecieron las primeras formas de vida en el mar. Algunos de estos organismos tomaban su alimento del aire y del sol y a cambio producían oxígeno, proceso que conocemos como fotosíntesis. Estos organismos llenaron la atmósfera de oxígeno. Después, algunos de ellos evolucionaron para ser los primeros animales acuáticos que vivieron en los mares. Luego de millones de años, había suficiente oxígeno en la atmósfera para que los primeros seres vivos dejaran el mar y salieran a tierra firme. La atmósfera ha estado en un constante proceso de transformación que continúa hasta la actualidad. La emisión de gases y la deforestación en gran escala, producto de las actividades humanas, generan transformaciones importantes en la atmósfera. Por eso, debemos cuidar y conservar nuestro ambiente y la calidad del aire si queremos evitar que el planeta se vuelva inhabitable. Muy bien, chicos. Ya hemos visto entonces el proceso de evolución de nuestra atmósfera, cómo ha ido cambiando, ¿no? En todo este tiempo. Vamos ahora a entender un poquito lo que es este proceso del cambio climático. Se escucha mucho del cambio climático, pero ¿qué realmente es? ¿Es un problema grave? ¿Es algo fácil de solucionar? ¿Qué es lo que involucra? Empezamos entonces a entender que un cambio de clima es una variación de un factor. ¿Se acuerdan? La semana anterior desarrollamos elementos y factores del clima. Factores del clima, por ejemplo, eran los cósmicos, la forma de la Tierra, el movimiento de rotación y traslación. Y teníamos factores geográficos, la altitud, la latitud. Cualquiera de ellos podía alterar el clima, por eso son cambios climáticos. Pero últimamente lo que se está haciendo es hablar de un cambio climático antropogénico, es decir, causado por el ser humano. Si nos referimos a este cambio climático antropogénico, estamos hablando más que todo del calentamiento global. Un proceso que se genera por el efecto invernadero antropogénico, es decir, el aumento de gases dentro de la atmósfera provocados por el ser humano, la deforestación, porque una de las herramientas principales para contrarrestar todos los gases que forma la atmósfera es la superficie boscosa. Y también todas las alteraciones que podemos nosotros provocar al planeta. Esto ha logrado que la temperatura cada vez sea mayor e incluso en algunos lugares ya no perceptible para la vida de todas las especies. Los gases termorreguladores y contaminantes son importantes en el efecto invernadero. Por eso les llaman termorreguladores, contaminantes o gases de efecto invernadero, el GI. El problema no es el gas, el problema es cómo hemos nosotros aumentado este gas. El dióxido de carbono es el principal en todo el proceso termorregulador. En la actualidad se está produciendo más metano.
nocivo que el dióxido en sí. Pero por el tiempo de vida, el metano dura menos tiempo en la atmósfera que el dióxido. Así que sigue siendo el dióxido el principal responsable del gas de efecto invernadero en aumento. ¿Cómo se produce el dióxido? Puede ser la quema de combustibles e incluso el uso de los combustibles, ¿no? Quema de sembrados. Muchos piensan que quemando materia orgánica no estamos contaminando y también lo estamos haciendo. Ahora, dentro de su primo hermano, el monóxido de carbono también es otra problemática, porque está relacionado con el tema del transporte. Y ya sabemos que nuestra ciudad de Lima es una de las ciudades con uno de los peores climas, o mejor dicho, de los peores aires, perdón, porque climas son de los mejores, en la zona de Sudamérica. E incluso está considerado una de las 5 ciudades más contaminadas por transporte. La solución puede variar, ¿no? Desde utilizar vehículos que obviamente no consuman combustible, fósiles, desde caminar, utilizar bicicleta, sacar del mercado en circulación vehículos que ya están antiguos y sin mantenimiento. Cosa que puede estar en el tema legal, en los papelitos, pero que a veces no se cumple porque no existe la cantidad de efectivos necesarios en cada municipalidad para hacer caso a lo que dictamina el Ministerio de Ambiente. El metano. El metano es un gas natural. Se convierte en un gas natural. Este podría decir el que más se puede utilizar de los gases contaminantes, pero un exceso de este gas natural también generaría una problemática. El metano se forma por el ganado, por la fermentación entérica de las vacas, de ciertos rumiantes, ¿no? En términos sencillos, por el eructo y gases de la vaca, por ejemplo. Un problema sería el sobrepastoreo. Luego tenemos nosotros la quema también de basura o de sembríos. En el caso de la basura, tienes que entender algo que es súper importante. La basura contamina, quemada y sin quemar, porque al no quemarse también comienza a dañar la fertilidad del suelo. Entonces, la solución sería ya no producir tanta basura, tratar de ser menos consumistas, hacer proceso de reciclaje, entre otros similares. En la actualidad, si bien la fuente principal es la fermentación entérica del ganado, se ha convertido en uno de los focos más nocivos la producción de metano a raíz de filtraciones o rompimientos de tuberías de las plantas de gas, no solamente en países en vía de desarrollo, sino incluso en países desarrollados. Óxido nitroso. El óxido nitroso se produce por el nylon. Ese sí es uno de los más dañinos. El nylon lo puedes encontrar en la ropa sintética. Incluso hay ropas que utilizan las señoritas que tienen el nombre de nylon, ¿no? Panties de nylon, por ejemplo. También lo puedes encontrar en todos los elementos que se utilizan en la agricultura cuando no son naturales. Y como siempre, en el tema de combustibles, que si te has dado cuenta, es la que más produce gases de efecto invernadero. Estos tres eran los que la naturaleza ya tenía. ¿Qué hizo el hombre? Los aumentó. Si cada uno era 0.1, 0.3, 1% como máximo, pues ahora están en 10, 20, gracias a que el hombre los aumenta. Pero en las fábricas se generó uno nuevo, que se llamaba el CFC, que es gas de cloro. Ahorita Nenito lo retrocedo, no te preocupes. Este gas de cloro, ¿qué hizo? Vamos justo aprovechando en retroceder un poquito. Vamos a recordar la capa de ozono que habíamos mencionado. Esta de aquí. Esta capa de ozono, ya te dije que el ozono es 3 moléculas de oxígeno. Entonces, el cloro ingresaba aquí y dividía el ozono en oxígeno. A eso se le llamaba el agujero. ¿No? Transmutaba el gas. Pero en esta zona no necesitamos oxígeno, sino en la de aquí. Entonces,
al ser aquí no necesaria, no podíamos neutralizar los rayos ultravioleta. Por tanto, ¿quién fue el causante? Te dije, el cloro. El cloro se producía en las fábricas. Entonces dijeron, no más cloro, ya no cloro. Y a cambio de no producir cloro, nacieron los gases fluorados. Ahora son más gases, no tan dañinos a la capa de ozono como el cloro, pero siguen siendo dañinos para la atmósfera. Los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno. Hidro, agua, ¿no? Todo lo que son disolventes, limpieza, ahí están. Perfluorocarbonos también similar en tema de limpiezas. Está fluoruro de azufre más que todo con el tema de electricidad y cableado, y trifluoruro con el tema de la tecnología, como las pantallas planas. Ahora, cuéntenme, chicos, ¿quién de ustedes está sintiendo mucho frío en estos días? ¿A quién le gusta el frío? ¿A quién no le gusta el frío? Jimena dice, está muy fuerte, profesora, ¿no? Saori también. Danielita. ¿Sienten el frío? ¿Sienten? Está feíto. Dicen que va a bajar más, ¿no? Recién acaba de empezar el invierno formalmente. A mí tampoco me gusta, Jimena. Yo soy muy friolenta. ¿Y quién tenía calor en el verano? O sea, el calor de los... Me acuerdo que yo amaba la estación de verano, pero ahora es demasiado calor. O sea, no, el invierno ya es muy frío y el verano demasiado calor. ¿Cómo has sentido tú el verano? No, no, insoportable, decían. Algunos dicen, es parte del niño, de la niña. Pero si te das cuenta, cada vez se acentúa más esta problemática, ¿no? De los cambios de temperatura. Quiero mostrarte algo chiquito nada más, de lugares que están sufriendo olas de calor y frío, así como nosotros, pero ¿por qué quizás tienen más problemas? Debido a su temperatura abismal. Entonces, esto es hace pocos días, poquitos días nada más, y ahí te voy a mostrar qué ha pasado. Hola, buenas noches, Natalia, Ramón, ¿cómo están allá en estudio? Aquí en Europa todavía no arranca el verano y el viejo continente ya se enfrenta a la primera ola de calor en lo que va del año. Aquí en Italia, por ejemplo, el país se presenta dividido en dos, donde en el norte hoy se registraron temporales y bajas temperaturas, mientras que en el sur el protagonista de estos días ha sido sin duda el intenso calor. Una situación que seguramente es más benévola de lo que ocurre en España, donde piensen ustedes que hoy el termómetro marcó 42 grados en ciudades como Sevilla. El país, de hecho, está en alerta debido a las altas temperaturas. Por otro lado, también en Francia, en el sur de Francia, los termómetros no bajan de los 35 grados. Una ola de calor que preocupa a los europeos, ya que todavía estamos en primavera, como les comentábamos. Pero pasemos a escuchar las palabras del meteorólogo español Rubén del Campo acerca de este intenso calor y también de los ciudadanos de aquí de Europa que comentan cómo se están defendiendo de las altas temperaturas de estos días. Veamos. A pesar de tener los veranos tradicionalmente calurosos, lo están siendo cada vez más y además cada vez más largos. Un verano actual dura más de un mes que en los años 80. Hace demasiado calor, necesito tomar un granizado para pasarlo. Es lo único que me funciona. Sandía y menta es maravillosa. Quedémonos con la frase, ¿no? Alerta en España, 43 grados. Si nosotros ahorita tenemos frío y en verano pues exceso de calor, nosotros no hemos llegado todavía a 43. ¿Te imaginas en 43 grados? Es mucho calor. Y más ahora, nosotros somos una zona tropical, que si bien nos afectaría el sol, estamos acostumbrados a, pero ellos son una zona en España, en parte también de Italia, parte tropical, pero mayoritariamente templado, ¿no? Entonces, estas olas de calor siempre se han dado. El problema no es que exista una ola de calor, el problema es la cantidad de olas de calor que se están presentando en el año y la temperatura que presenta esta ola de calor.
Hace unos años atrás se suscitó lo siguiente, que es común en esta zona, pero en años muy separados. Y es el tema del desierto del Sahara. Otra vez se ha suscitado lo mismo después de 4 años. Y es sobre el desierto del Sahara. Vamos a ver qué pasó. Hola, bienvenidos a Huguito, tu canal de noticias virales. Impactante, el desierto se congela. Amigos. Esa foto es de un desierto. Ahora, no es cualquier desierto. Si tú puedes leer allí, es el desierto del Sahara. ¿Cómo se conoce el desierto del Sahara? Como el más caliente. Claro, Jimena. De por sí un desierto tiene altas temperaturas, pero aún, como dice Jimena, es el más caliente por sus altas temperaturas. Y otra vez se ha congelado. Hace 4 años se congeló y se decía, pues, hace años que también se había suscitado ello, entonces otra vez le tocaría ya pues después de 30, 40 años. Pero ahora es después de 4 años. Esto ya se está haciendo común en el planeta, escuchar olas de calor y olas de frío. No es algo normal, algo tiene que estar pasando. Y efectivamente, se conoce como la alteración al efecto invernadero. En otras palabras, el calentamiento global. Profesora, pero usted me acaba de decir que es calentamiento, entonces se relaciona con la ola de calor. Pero ¿y el frío? Es que nosotros nos olvidamos que el planeta siempre tiene dos partes, la que muestra calor y la que muestra frío. ¿No? Siempre es como que una etapa por un lado y por el otro. Entonces, nunca vas a encontrar que el planeta esté en una sola temperatura. Si por un lado aumenta demasiado, por el otro lado disminuye más. Y lo puedes presenciar aquí tú en tu país mismo, ¿no? O sea, en el Perú vemos que el frío cada vez es más intenso y que el calor cada vez es mayor. Claro que sí, Jimenita, no te preocupes. En este caso, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global solo es la alteración del efecto invernadero. Para ello hay que entender que es un efecto invernadero. Se parece mucho al invernadero tradicional que se pone donde se ponen las plantas, por eso de ahí viene el nombre. El efecto invernadero entonces se da de esta manera. Los rayos solares ingresan y cuando cruzan la zona de la capa de ozono, se quedan atrapados ahí los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas no vienen del sol en sí. Se han generado cuando los rayos solares van cruzando las diferentes capas. No es que es como una refracción. Estos son nocivos. Los rayos ultravioleta te hacen daño a la piel, a la vista, entre otros, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces necesitamos la capa de ozono. Algunos rayos solares ingresan, también algunos rayos ultravioleta, y recuerdan que cuando los rayos solares se juntan con los rayos que emite o la corriente convectiva que emite la geosfera, aparecen nuevos que se llaman los rayos infrarrojos. Esos son nocivos, tienen que irse sí o sí. Pero como generan una temperatura estable, o sea, calorcito, mantenemos algunos. ¿Quiénes se encargan de mantener un poquito de energía solar, de radiación infrarroja y ultravioleta? Un poquito nada más. Son los gases de efecto invernadero, los contaminantes. Después lo demás se va. Si se van todos, se enfría el planeta, entonces ya no hay temperatura estable. Si se quedan todos, se calienta. ¿Qué es lo que está pasando? El hombre ha aumentado los gases de efecto invernadero. Entonces se ha hecho más grande esta partecita. Tiene un montón. Y como tiene un montón de gases, entonces los rayos ya no se pueden ir. Y todos los rayos se quedan aquí en el planeta, en nuestra atmósfera. Lo que provoca, ¿qué cosa? Más calor. Entonces, la alteración del efecto invernadero es que a causa de los gases de efecto invernadero, ahora se retiene más energía y esta energía va a generar con el tiempo calor. Por eso le dicen calentamiento global. Entonces, el problema no está en sí en el efecto,
El efecto invernadero no es malo. El problema está en la cantidad de rayos que nosotros seguimos produciendo en el planeta. Cuando existe aumento de temperatura, lo primero que va a pasar es el proceso del deshielo, no es como una refrigeradora. La refrigeradora, mientras está enchufada, funciona, la desenchufas y comienza pues a no generar frío y a deshielarse. Entonces, las zonas más congeladas son las que se deshielan más rápido. Los casquetes polares, y luego los nevados, los glaciares, entre otros. Ahora, perdón, estos volúmenes de agua tienen que ir a un lugar. Primero llegan a lugares específicos, ¿no? Cercanos. Los casquetes polares pues al océano, y los nevados, los glaciares, hacia ríos, lagos, lagunas. Y estas comienzan a llenarse de agua. Todo tiene su tope. No es que tengamos un agujero infinito. Entonces comienza a desbordarse el agua. Hay inundaciones. Y el mar comienza a corroer, a erosionar la costa. Porque necesita espacio. Es normal que al alterarse algo en el foco del agua, se altere el ciclo completo, porque ya hemos visto que es un ciclo unitario cuando vimos hidrografía. Entonces, si se altera el ciclo, se producen más nubes. Estas mayor cantidad de nubes que se producen genera más precipitación. Y si por un lado llueve, entonces por el lado no llueve, hay sequía. Por un lado insolación, por el otro casi no hay. Y así, pues, es un proceso. Nosotros no podemos estar ni con mucha agua ni con poca agua en la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque no hay plantas que no necesitan tanta cantidad de agua ni falta de ella. Entonces comienza a faltar comida y los animales se comienzan a ir, pues no encuentran comida o no encuentran su clima al que están acostumbrados. Algunos se adaptan, por ejemplo, los osos polares, ustedes saben que estaban cambiando de color, se estaban poniendo más oscuritos y que posiblemente iban a extinguirse, pero han encontrado un grupo de osos polares muy cerca de donde está el tema de la ciudad. Significa que se están adaptando. Eso no significa que esté bien, porque algo va a pasar en el planeta con el cambio de hábitat de estos animales. Y la Tierra comienza a tropicalizarse. Comienzan a crecer plantas por diferentes lugares. Las plantas no son malas. El tema es que cada zona tiene su característica. Cada animal tiene su característica. Cada planta incluso necesita estar en un espacio determinado. Con el tiempo, estas plantitas también van a morir por el exceso de temperatura. Y al final todos los biomas se van a terminar convirtiendo en un gran desierto. No hay buena tierra, no hay alimento tampoco para nosotros. Al final nos enfermamos y podemos morir. La capa de ozono es un problema solucionado por el tema del cloro, pero eso no significa que no se pueda agujerear por otras cosas. Entonces ahí vienen los gases que también afectarían a la capa de ozono. De tanto tiempo de trabajo para regularla y sanarla, pues, se desecharía, ¿no? Y al final, ya ni siquiera este desierto sería productivo, porque ni plantas le crecerían, ya habría una desertificación y desertización total. Son problemas de los recursos naturales que veremos también más adelante. Y en el Perú, ¿qué ha pasado? Los nevados están desapareciendo, los glaciares también. Ya hemos visto en la clase de hidrografía cómo se fluctuaba acá de aquí a un par de años, ¿no? ¿Qué pasaría con los nevados? Pero hay algunos que ya desaparecieron. Pastoruri, por ejemplo, ya casi no existe. Pastoruri era uno de los lugares más visitados por los escolares, así como Machu Picchu igual. Se podía hacer deporte. Ahora, ¿qué pasa con Pastoruri? La ventaja con Pastoruri es que la laguna que se ha formado se utiliza, pero con el tiempo, ¿qué le puede pasar a las ciudades que están allí? ¿Cómo se van a inundar estas ciudades? En el distrito de Catac, provincia de Recuay, en la región Ancash. Es un glaciar emblemático y uno de los destinos turísticos más importantes del Parque Nacional Huascarán. En el país y el mundo llama la atención el rápido retroceso glaciar que está viviendo Pastoruri a consecuencia del cambio climático. Es la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua la responsable de monitorear y evaluar este glaciar desde 1980.
Como resultado del monitoreo glaciar por más de 3 décadas, se ha generado información sobre el retroceso glaciar y la formación de una nueva laguna al pie del Pasto Ruri. De 1980 al 2016, Pasto Ruri ha retrocedido 610 metros. En las últimas 2 décadas, ha perdido el 60% de su superficie glaciar, lo que es evidente para los visitantes y pobladores de la zona. Desde el 2001, la unidad de glaciología monitorea la nueva laguna en formación, la que se viene desarrollando exactamente donde antes se ubicaba la reconocida cueva de hielo. Para conocer las características físicas de esta laguna, el 2017, la unidad de glaciología realiza el estudio batimétrico. Entre los resultados destacan 750.000 metros cúbicos de volumen de agua, 22 metros de profundidad máxima. Para obtener datos sobre el retroceso glaciar y el comportamiento de la laguna, la unidad de glaciología realiza estudios de campo como el levantamiento topográfico. Para conocer el volumen y profundidad de la laguna, Muy bien, entonces Pastoruri pues ya no se encuentra igual. Hay que ir protegiendo a los nevados también, poco a poco, con las diferentes entidades del Ministerio de Ambiente y también con un trabajo conjunto de la población. Pero no nos vamos a quedar en el problema, vamos a la solución. Quizás la solución fue un poco tardía, pudo haberse estado antes, pero eso no significa que esté allá muy tarde. Se puede al menos recuperar ciertas zonas del planeta. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la encargada de mover todo este proceso a favor de la recuperación de nuestra atmósfera. No es una convención aislada, se encuentra dentro del trabajo de la Agenda del Desarrollo Sostenible. Una de las aristas para el desarrollo sostenible y convivencia entre la sociedad, la naturaleza y la economía es el solucionar el cambio climático. Al inicio no se veía como un tema que se deba trabajar aislado, es como lo veían parte de un programa, ¿no? Todo de manera conjunta, por ahí ya solucionaremos eso. Varias organizaciones y ONGs decían que el tema del cambio climático incluso era uno de los pilares dentro del desarrollo sostenible, que debíamos desarrollar y trabajar programas sobre ello. Al inicio no se hacía caso, hasta que ya la ONU dijo, no, sí tienen razón, es un problema importante. Entonces nos vamos a reunir en Río de Janeiro en el año 92. Esa es la convención. Como ya hemos podido ver en Cívica, hay diferentes documentos, ¿no? Dentro de los cuales una convención es vinculante. ¿Qué lo hace vinculante la convención? Es que siempre las convenciones tienen protocolos y acuerdos, y esos también son vinculantes. Las convenciones de por sí son el paso para procesos que se van a ir desarrollando anualmente.
o en periodos de tiempo. Entonces, cuando se reunieron y ya llegaron a poner en vigor todo lo establecido allí, se dieron cuenta que la problemática estaba en base a los gases de efecto invernadero, que tenían que reducirlos. ¿Y cómo iban a lograr esto? Se iban a reunir cada año en las famosas COP, Conferencia de las Partes. Esta conferencia de las partes son los países que han firmado, sean signatarios o adherentes, debían cumplir ciertos lineamientos. Se dieron cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Que tenían la obligación de reducir gases de efecto invernadero, pero no había una sanción si no lo hacían, no había incluso medidas exactas del tema, entonces decidieron crear un protocolo llamado Kioto, porque se firma en Kioto, Japón, en el 97, en la COP3. Este protocolo de Kioto tiene ciertos lineamientos principales. El primero es reducir los gases de efecto invernadero en 5% y menos de 5%. No eliminarlos. Si tú eliminas los gases de efecto invernadero, estarías impidiendo la temperatura promedio de la Tierra. Segundo, reducir el aumento de grados de 2. Es decir, no puede reducirse más de 2 ni aumentar más de 2 grados, para que no exista pues, una ola de calor y una ola de frío. Tercero, ¿cómo lo logramos? La idea es atrapar los gases. Uno es no producirlos, pero lo segundo también es atrapar los que ya están en la atmósfera. Esto se hace a través de sumideros de carbono. Un sumidero de carbono puede ser una planta artificial, me refiero no con planta a la flora o vegetación, sino a una infraestructura, o simplemente superficie boscosa. Los bosques son los sumideros de carbono más importantes del planeta. Sembrar arbolitos. Para todo este proceso hay que invertir dinero. Entonces, los países pagarán el llamado bono de carbono, el cual se guarda en un fondo que se conoce como el Fondo Verde del Clima. Claro que todas estas decisiones del protocolo de Kioto fueron perfeccionándose de manera progresiva en cada reunión posterior a este protocolo. Pero ¿cuál era el problema? Se había determinado quiénes eran los países que más contaminaban. China, Estados Unidos, la India, los países de la Unión Europea, etc. Entonces, ellos serían los que pagarían el bono de carbono. Y obviamente, por ser países desarrollados, sería un bono alto. ¿Cuál fue el problema? Que ellos no querían pagar solos, no querían que todos paguen. Se supone que el protocolo de Kioto se firma en el 97, pero coleccionar las firmas y todo ello permitiría dar su vigor o inicio en el 2005. Se supone que durante el 2008 y 2012 se debe cumplir estos objetivos. Llega el 2012 y como ustedes saben, para un problema de años era muy poco tiempo. Entonces, en Doha, Qatar, en el 2012 decidieron ampliar la fecha al 2020, porque ya llegaba, pues ya estábamos en el 2012. Profesora, pero ya pasamos el 2020. Exacto, pero tranquilo, porque ya tenemos un documento que mejora lo planteado por el protocolo de Kioto. Y se llama el Acuerdo de París, porque se firmó en París en el 2015, en la COP21. ¿Por qué Perú es importante en este acuerdo? Porque un año anterior nos reunimos en Lima, en la COP20, y en la COP20 se dieron las bases de este acuerdo, solo que se firma el año siguiente en París. ¿Y cuál es la diferencia? No es que reemplaza a Kioto, sino que perfecciona a Kioto. La temperatura ya no debe fluctuar en 2 grados, sino en 1.5, una temperatura promedio natural. Ya no tenemos que pensar solo en sumideros, sino en reservorios de carbono. ¿Qué hacemos con tantos gases? Vamos a tener que ir regulando ello. Y tercero, que es lo más importante, ya no pagarían solo los países desarrollados, sino todos los países, pero en base a lo que contaminen. Entonces son responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y cada 5 años se debe presentar un informe de mitigación de cada país frente al cambio climático. El primer país en presentar su informe de mitigación fue el Perú.
Entonces, somos también pioneros de este famoso Acuerdo de París. Tampoco ha sido tan fácil, ¿no? Hay países que han ido saliendo, han ido ingresando, se molestaban por ciertas decisiones, pero ya ahora se está remando juntos. Y viene el tema de la capa de ozono. La capa de ozono, como ya te dije, se desintegra por el cloro, por los CFC. Recuerda, ¿no? CFC, Montreal y gases de efecto invernadero, Kioto y París. Son los acuerdos. El informe el protocolo de Montreal pide anular la producción de CFC. Por eso ya no se produce cloro. Porque los rayos ultravioleta generan cáncer a la piel, cataratas o daños a la vista. También daña el sistema inmunológico de las personas, de los animales. Van a desaparecer las plantas, especialmente las que están como microorganismos, las que son pioneras del proceso de fotosíntesis del planeta. Entonces, a la larga, nos va a afectar a todos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió en la capa de ozono? En la parte de la Antártida se formó un agujero, es decir, una transmutación de gases. Se estaba formando oxígeno en este lugar. Con el tiempo, se ha logrado que se cierre este agujero. ¿Y cuál es el problema? El problema radica en la zona norte, porque no es que solo está el agujero del sur, que fue el principal, o donde se hizo el vórtice, sino que en el norte también hay agujeros. En el sur se va cerrando todo progresivamente, pero en el norte se abre y se cierra. Se cierra, todos somos felices y luego se vuelve a abrir un agujero. ¿Por qué en el norte pasa eso? Porque la temperatura de los océanos se eleva más rápido en esa zona. Y segundo, no menos importante, el cloro que se ha producido durante tantos años antes de anularlo, todavía está presente en la atmósfera. Incluso con el paso del tiempo de ya no producirse, no se ha podido desaparecer del todo. Imagínate cuán nocivo es. Eso hace que la capa del norte siempre se vuelva a aperturar. Vamos a las buenas noticias del 2021. Buenas noticias 2021. Se cerró el agujero de la capa de ozono en el Polo Norte. Todos hemos escuchado de la capa de ozono, pero realmente, ¿qué es? Se le denomina capa de ozono a una capa que cubre y envuelve la Tierra, que se encuentra entre los 15 a los 50 kilómetros arriba de nosotros, la cual, como su nombre lo dice, está conformada por ozono. A su vez, el ozono es un gas incoloro que se encuentra en el aire que respiramos, pero que está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Esta capa de ozono es muy importante, ya que es uno de los escudos más efectivos contra los rayos dañinos del sol, conocidos como la radiación ultravioleta. Un agujero en la capa de ozono, es decir, un agujero en este escudo, podría derretir el hielo de los polos, enfermar a las personas y acabar con la vida tal cual la conocemos. Ahora bien, a finales de marzo del 2020 se dio un fenómeno extraordinario que dejó a la comunidad científica totalmente intrigada. Y es que se encontró en el Polo Norte un agujero de enormes dimensiones en la capa de ozono. Era el agujero más grande en la historia que se haya detectado en esa zona. Quienes la detectaron lo llamaron como un fenómeno sin precedentes en la atmósfera. Un mes después, la Agencia Espacial Europea confirmó esta información. Y no solo eso, sino se dieron cuenta que cada día se volvía más y más grande. De esta manera llegó a medir 1 millón de kilómetros cuadrados. Para que te des cuenta de qué tamaño era, bueno, era tan grande como todo el territorio de Egipto. Pero, ¿por qué sucedió esto? Los científicos no están seguros, pero creen que el agujero se hizo por unas extrañas condiciones del clima. Y es que en esa parte del planeta hubo temperaturas extremadamente bajas, como no se habían visto. Y es que en esa zona hace frío, pero no tanto. Y eso no es bueno. Y es que según expertos, el mundo tiene un equilibrio. De esta manera, una zona fría no debe de calentarse, pero tampoco debe enfriarse de más. Así al igual, una zona caliente no debe de enfriarse, pero tampoco calentarse de más. Y es que si eso pasa, el mundo pierde el equilibrio. Ahora bien, un agujero en la capa de ozono lo causa la contaminación humana. Y es que los químicos ocupados por las personas, como el cloro y el bromo, llegan a donde está la capa de ozono. Y un fuerte frío hace que se queden ahí, lo que provoca el agujero.
Pero ¿qué hizo que bajara más la temperatura en la zona? Aunque los científicos no están seguros, todo podría ser culpa del calentamiento global, la cual también es provocada por los seres humanos. De esta manera, los científicos y expertos creen que el gran agujero que se hizo en la capa de ozono en el Polo Norte fue responsabilidad de las acciones de las personas. Pero ahora se acaban de dar las buenas noticias. Y es que los mismos científicos que detectaron el agujero, sí, los expertos del Servicio Copérnico de Monitoreo Atmosférico, revelaron que el agujero se ha cerrado. Y obviamente esto son muy buenas noticias. ¿Pero por qué se cerró? Bueno, tampoco están tan seguros, pero creen que se debe sobre todo a dos factores. Por una parte, un poco de disminución de la contaminación humana, pero también porque la temperatura del lugar ha aumentado. Y de esta manera, por fin, se ha cerrado. Aún así, mandan una alerta, diciendo que debemos de bajar la contaminación, ya que en el futuro podrían abrirse agujeros mucho más grandes. Es por Lo ideal es que no se aperturen más agujeros, pero ya sabes que esta zona norte va a tener esta problemática siempre. Continuamente vamos a tener nuevos agujeros. Y cerramos con este rol del Ministerio de Ambiente. Nosotros como país, como Estado, debemos trabajar de manera mancomunada para poder eliminar los focos de contaminación que existen en nuestro país. Ya de por sí nuestro aire en la capital no es el adecuado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con este Ministerio de Ambiente. Ojo, no solamente está este ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud también trabaja de la mano del Ministerio de Ambiente para ayudar a las personas a mantenerse sanas frente a la contaminación. En el Ministerio de Salud existe un organismo que se llama DIGESA. DIGESA es la Dirección de Salud Ambiental. Es la encargada de supervisar restaurantes, por ejemplo, de supervisar lugares de esparcimiento y verificar que no hayan animalitos o algo similar. Ahora, es importante saber, chicos, que en el caso de Digesa, no es que tú puedas ver a Digesa trabajando directamente. Usualmente ves a la municipalidad que va a estos restaurantes, porque existe Digesa general, Diresa que es regional y Dilosa que es local, que es la que se encarga de ir o de asistir a cada lugar, ¿no? Y también Digesa supervisa los productos que ingresan al Perú o los que se producen aquí. Pueden ser juguetes, útiles escolares o diversos. ¿Para qué? Para evitar que tengan plomo, mercurio o algo que dañe al ser humano. Y el Ministerio de Ambiente, como su nombre lo dice, protege el ambiente. Tenemos CENAMI, que da la protección al clima y también nos informa cómo va el clima y el tiempo atmosférico. El IAP de la Amazonía peruana, en cuanto al tema de protección de nuestra selva en base a los derrames de petróleo. Por ejemplo, cuando nos reunimos aquí en la COP 20, se observaron dos temas para el Perú, que era el cuidado del Huascarán y el cuidado de nuestra Amazonía. El IGP, el tema de fenómenos naturales y desastres. CERNAN cuida las áreas naturales protegidas. INAIGEN, ¿no? El cuidado de los nevados, de los glaciares, la prevención también. Y tanto OEFA como SENACE trabajan junto con las empresas. SENACE es el estudio de impacto ambiental para poder dar el certificado y permiso a la empresa y también trabaja con la comunidad para ver cuáles serían las afecciones de esta empresa en esta comunidad. Y OEFA es la que fiscaliza y va a sancionar. Por eso cuando vino el derrame de petróleo con Repsol, escuchábamos que Repsol decía, no, nosotros seguimos funcionando porque no hemos recibido todavía el aviso de OEFA de no funcionar o de no trabajar, porque esperan a esta autoridad que fiscaliza que los sancione respectivamente. Muy bien, y terminamos la parte de geografía. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Es correcto, solo un ratito para tomar la escritura. Dime, Facu. ¿Puede retroceder un ratito? En la Por diapositiva, supuesto por que favor. sí. ¿Este de aquí, cielo? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces,
Aquí les dejo unos quizzes que tienen hasta el 3 de junio para resolver. Esta es la parte número 1, tiene 20 preguntas. Y esta es la parte número 2. Ambos quizzes tienen 40 preguntas sobre clima, que vimos la semana pasada, y sobre cambio climático. Para que practiquen ahí ciertos conceptos básicos. Y por aquí tenemos 3 temas de hidrografía, 4 preguntas de hidrografía que no les había mandado del tema anterior. Son como 3 niveles, geografía 1, hidrografía 2, hidrografía 3, al igual que clima, que son por partes, que tienen hasta el 1 de julio para poderlo resolver. Ya la próxima semana les sigo enviando más quizzes sobre diversos temas que ya hemos desarrollado. Y aquí viene el último de hidrografía en el Perú. Son 4 de hidrografía y 2 de clima y cambio climático. Muy bien, entonces damos por terminado nuestro primer tema de hoy, que es en cuanto al cambio climático. Hasta aquí, chicos, vamos con las preguntas. ¿Todo en orden? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Está fácil el tema? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que a diferencia de otros temas está más sencillo, ¿no? Me parece. Tiene menos información. Más digerible. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Arianita. Recuerden que esos son temas fijos de los exámenes de admisión, clima y cambio climático. Te preguntan mucho sobre los gases de efecto invernadero, sobre el tratado. Este de aquí me imagino. Es el cambio climático. Ese es el concepto. ¿Está bien esa diapositiva, Ariana? Muy bien. Entonces vamos con las preguntas. Número 1. El derretimiento del permafrost. Permafrost es el suelo congelado, obviamente, en la Antártida, a causa del cambio climático, ha generado la desaparición del hábitat de algunas especies. Obviamente, al no haber hielo, las especies se retiran. También les falta ya el alimento. Un reciente estudio ha indicado que el descenso del número de focas del continente viene generando la propagación de plantas simbióticas nativas. Es decir, la Antártida siempre ha tenido plantas. La presencia de las focas hacía que no creciesen estas plantas porque ellas pues se arrastran en la zona, caminan, no aplastan las plantas. Pero ahora ha aumentado esas plantas hasta 10 veces más su proporción. Se está dando la tropicalización en la Antártida. Esto pone en riesgo el ecosistema. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados con esta problemática. ¿El aumento de la temperatura global repercute en el deshielo y composición del suelo? Sí. Bien claro dice aquí, derretimiento del permafrost. Empieza la escasez de alimentos para algunas especies por la alteración del ecosistema. Sí, por eso se redujo el número de focas. La pérdida de biodiversidad y el cambio en el ecosistema son irreversibles, por supuesto, no se pueden cambiar ya. Vas a solucionar la problemática, pero no la vas a volver al inicio. La vegetación originaria del continente antártico se ha visto ampliamente reducida. Falso, porque acá dice bien claro, aumentó 10 veces más su proporción. Soy nativa, es propia de letra A. Correcto, chicos. El metano es considerado el segundo gas responsable del cambio climático, con una repercusión del 31% del impacto ambiental. Actualmente, las emisiones más perjudiciales aumentan por los escapes accidentales de infraestructuras envejecidas, más que por factores del sector principal tradicional.
Usualmente el factor tradicional sería la fermentación entérica, ¿no? O sea, el ganado. Pero si dicen que ahora los escapes son más que lo del ganado, estarías hablando de otro proceso. O sea, la D sería respuesta si no dijese esto de aquí. Mira, más que los factores del sector principal tradicional. Otro punto importante, accidentales de infraestructuras envejecidas. Y el tema de la ganadería no tiene una construcción. Entonces, ¿qué es lo que ahora en la actualidad está produciendo más metano? Las fugas en la industria de combustibles fósiles. Letra B. Exacto. Lo D es lo común, pero te está contando la historia que hay algo nuevo, especialmente nocivo, algo nocivo. Perdón. Durante las primaveras boreales es el hemisferio norte, primavera sería como para nosotros otoño, sí, marzo por allí. De los últimos años se ha evidenciado el aumento del agujero de la capa de ozono en el Ártico, ese es en el norte, mientras que se manifiesta una recuperación de esta, pero en la Antártida, en el sur. Esto se debe al aumento de temperatura de los mares del hemisferio norte y a la presencia suficiente de las sustancias que agotan la capa, a pesar de haber sido prohibidas hace varios años. Los FC que todavía no se eliminan de la atmósfera. El cloro es el principal elemento químico que aún afecta a la capa de ozono. Por supuesto que sí. Sigue allí. En el Acuerdo de París se determinó eliminar los gases derivados del cloro. Falso. Es en el Protocolo de Montreal. CFC es Montreal. El hemisferio norte presenta mayor exposición a rayos ultravioleta entre marzo y junio. Verdadero, por eso dice primavera boreal. La capa de ozono en el hemisferio sur presenta una recuperación progresiva. También, porque aquí dice, mira, ¿dónde, profesora? Pero me está diciendo el agujero. No, mira aquí. Evidencia el aumento del agujero en la capa de ozono en el Ártico, ese es el norte, mientras que se manifiesta una recuperación en la Antártida, en el sur. Sí hay una recuperación en el hemisferio sur. Letra D de dedo. En la provincia de Cotabambas, la región de Apurímac, se realizó una mesa de diálogo, donde se enfatizó la problemática ambiental que atraviesa la jurisdicción. Establezca la relación correcta entre las siguientes instituciones públicas y la función que desarrollan para avanzar en la resolución de conflictos. Ministerio de Ambiente, OEFA, SENACE y la Municipalidad Provincial de Cotabambas. En la letra A, dice, refuerza los mecanismos de participación ciudadana antes, durante y después del proceso de validación de estudios de impacto ambiental. ¿Quién hacía un estudio de impacto ambiental? Era SENACE para dar el certificado. Coordina el monitoreo de calidad del aire con sus organismos especializados. ¿Quién tiene organismos? El ministerio, obviamente, porque OEFA y SENACE son parte del ministerio. Sanciona a las empresas extractivas. ¿Quién sanciona? SENACE, OEFA, OEFA, Organización de Evaluación y Fiscalización. Fiscaliza, sanciona y fiscaliza. Establece programas de concientización. Esa es la municipalidad, pues, obviamente. La letra A. A, B, D y A. Muy bien, chicos. Entonces, damos por concluido geografía y pasamos a cívica. Tiempo sobrado para hablar de cívica, de este bello tema que nos toca el día de hoy. Empezamos entonces. Patrimonio. Valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Tienes que empezar a definir qué es un patrimonio, ¿no? Es algo que tú tengas, que tú poseas. Quizás me puedes decir, profesora, pero a esta edad yo no tengo nada todavía. Con la justa me he comprado mi sábana, algo. Existe entonces, pues, el tema de la herencia, ¿no? Algunos de ustedes de repente ya tienen un carro o una casa a su nombre porque sus padres lo han colocado antes de tiempo.
¿no? O sea, el tema del testamento. Así que ya puedes tener patrimonios. Con el tiempo vas a ir teniendo más patrimonios porque vas a ir adquiriendo más cosas a tu nombre. Es lo ideal. Pero hay una diferencia entre el patrimonio privado y el patrimonio público. El patrimonio privado, que es el que tú posees en cláusula de herencia, o que puede ser hasta individual y colectivo, ¿no? Una empresa lo puede tener, tiene un valor primero económico. Para que tú coloques algo en un testamento, usualmente tiene un precio. No vas a dejar hacer todo un testamento para dejar una cajita chicle o algo así. Y luego adquiere un valor sentimental porque es parte de nosotros el relacionarnos económicamente. En cambio, el patrimonio público no es así. El patrimonio público puede ser querido primero de manera sentimental y luego de manera económica, como los lugares turísticos, ¿no? Cuando uno va a un lugar turístico que recién se está siendo conocido, es más cómodo, pero cuando pasa el tiempo y ya es más valorado, cuesta más. Existe también dos clasificaciones dentro del público, que es patrimonio de la nación y patrimonio mundial o de la humanidad. El de la nación le pertenece a nuestro país, obviamente, y el de la humanidad a todos. Categoría de la UNESCO. Mapeando así de manera general, el patrimonio de la nación puede ser natural y cultural, mientras que el patrimonio declarado por la UNESCO puede ser cultural, natural y mixto. No es que nosotros no tengamos mixto, o sea, que estos patrimonios queden sin clasificación, sino que le damos prioridad más a la parte construida por el hombre. Por ejemplo, Machu Picchu aparece como un patrimonio, pero también lo colocamos como un santuario en el tema de ANPs, santuario histórico. Dentro de la clasificación del patrimonio puede existir el tema de material e inmaterial, ¿no? Si puedes tocarse o no se puede tocar. Y así pueden ir aún más clasificaciones, como el tema de mueble o inmueble. Vamos a empezar con el patrimonio de la nación, que es la herencia de nuestros antepasados. ¿Qué nos han dejado nuestros antepasados? Así como tu familia puede dejarte una herencia de bienes, aquí te dejan también bienes, solo que es de todos. Pueden ser bienes culturales o naturales, hechos por la naturaleza o hechos por el hombre, que es lo cultural. Un patrimonio cultural, especificando lo que se clasificaría la nación, o sea, partimos de aquí, porque el natural lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también se tocará en geografía. Patrimonio cultural es algo que el hombre realice, no son sus actividades, son sus productos, son sus edificaciones, que tienen diferentes valores. Por ejemplo, el paleontológico siempre ha estado bien discutido, es decir, si es netamente cultural o natural. ¿Por qué? Porque cultural sería la forma en la que preservaron el cuerpo y natural, pues el animalito. Puede ser arqueológico o histórico según la época en que data. Arqueológico, época inca y preinca. Historia, colonia y república. Ya tenemos ahí patrimonio arqueológico y patrimonio histórico. El patrimonio histórico es el que tiene influencia europea. Puede ser referida al ser humano, puede expresarte una vivencia de un pueblo, o puede tener un significado especial, pero no deja de ser un patrimonio. El patrimonio cultural tiene bienes que se pueden tocar y que no se pueden tocar, tangibles e intangibles. Los bienes tangibles pueden ser infraestructuras, pueden ser libros, todo lo que pueda tener contacto con algún sentido. Y el intangible usualmente tiene su parte material, pero se le recuerda más por lo que se va a heredar, lo que se sigue realizando. Es así entonces que clasificamos el patrimonio en material e inmaterial. El patrimonio material se puede mover o no se puede mover. Por ejemplo, no vas a llevarte una casona, no te vas a llevar el templo de manos cruzadas, pero sí puedes mover un tumi, puedes mover un aríbalo, puedes mover una cabeza clava. Ojo, hay patrimonios muebles que ya no se movilizan por el temor a que se deterioren. Eso no significa que no sea movible. Y en el caso del patrimonio inmaterial, se le llama cultura viva. ¿Por qué razón?
porque tiene que cumplir ciertas características. La primera, que se siga practicando. Por eso es cultura viva, no se queda en el pasado. Se sigue realizando. Segundo, se enfatiza la técnica y el arte, no el producto. Porque si valorásemos el producto, estaríamos en patrimonio material. Entonces, en un tejido o en una cerámica que se practica en la actualidad, decimos el arte para pintar la cerámica. El arte textil, o sea, algo que se pueda heredar. ¿Y tiene algo material? Claro que sí. Por ejemplo, tú ves aquí en la foto, está el puente que es Huachaca. Es un puente con la técnica de los puentes incas. No es material porque ese puente se saca cada año y se vuelve a hacer. No se hace porque esté malogrado o porque esté roto, sino porque es tradición cada año poner el nuevo puente. Entonces, cuando decimos patrimonio inmaterial, no nos referimos al puente en sí, porque este no va a perdurar. Nos referimos a los que están involucrados en este proceso de que se mantenga. Antes de pasar a la siguiente categoría, esto de patrimonio inmaterial puede generar a veces duda para las personas, ¿no? Pero vamos a ver esto justo que estábamos conversando, que es la renovación del puente que es Huachaca, para que veas todo lo que se involucra en volver a colocar un puente. Y ellos podrían tener la opción de dejarlo hasta que se rompa o de poner uno más resistente y listo, ¿no? Pero ellos lo hacen por tradición.
Muy bien, ¿no? Y si te das cuenta, es toda una ceremonia, no es simplemente el colocar un puente, incluso tienen el ritual de quién construye el puente, quién lo coloca, cada año va cambiando. Entonces, eso es un patrimonio inmaterial. O sea, el puente es material, sí, pero no se valora aquí la construcción o el producto, sino el proceso. Después existen otras categorías, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio industrial es todo lo primero que ha llegado al Perú en materia tecnológica e industrial. El primer ascensor, la primera escalera eléctrica, la primera máquina de rayos X. También consideras aquí la primera empresa cervecera, los ferrocarriles, los primeros que llegaron, los cuales se están convirtiendo a veces en restaurantes, como para que no se pierda el turismo aquí. El patrimonio subacuático corresponde a todos los vestigios que hayan estado debajo del agua, mínimo 50 años. Antes, para ponderarlos, eran 10, 100 años. Si ahora es menos tiempo. Pueden ser piezas de navíos, pueden ser tesoros de piratas, pueden ser ofrendas en cualquier tipo de masa de agua. Los más comunes de encontrar son en el océano, ¿no? En el mar, pero también se puede encontrar en lagos, en lagunas. Y documental es todo lo que produzca información. Pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser películas, como el de Carne Somos, pueden ser audios, todo eso ya se considera un patrimonio documental. Quien se encarga de la protección de estos patrimonios es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura también es un ministerio moderno, al igual que el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente se disgrega de varias organizaciones del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura del Ministerio de Educación, porque antes era el Instituto Nacional de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene varias entidades, de las cuales destacan estas cuatro como pioneras del cuidado de un patrimonio. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural es la dirección principal, que se encarga de proteger todo tipo de patrimonio, de difundirlo, de incluso recuperarlo, repatriarlo, de los patrimonios que en algún momento en la parte de la historia del Perú hayan ido pues a otros países. Ya sabemos que estas semanas el gobierno chileno devolvió algunos patrimonios, ¿no? Por ejemplo, restos de navío o los galones de Bolognesi, de su traje de Bolognesi. La Dirección General de Museos es la que se encarga de presentarte el patrimonio. Tiene que evitar el tráfico ilícito de bienes internos, de las réplicas ilícitas también, y de protegerlo más que todo en el punto de exhibición. Recuerda que en los museos hay temperaturas especiales, lugares especiales para cada tipo de patrimonio. El Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú se relacionan con la parte documental. El Archivo General protege manuscritos, actas, no libros. El libro que encontramos ahí es el libro Becerro, Protocolo Ambulante de los Conquistadores, pero en realidad es una compilación de manuscritos. Y la Biblioteca Nacional sí se encarga de la protección principal de los libros y de otros tipos de materiales audiovisuales. En el caso de la biblioteca tenemos uno de los libros más importantes que son los incunables peruanos, ¿no? Que son los primeros libros en ser impresos en Sudamérica y también en nuestro país. Cada uno tiene una función distinta. Por ejemplo, te voy a mandar ahorita un enlace para que tú puedas verlo después sobre el Archivo General de la Nación, porque muchos se confunden con este archivo. Lo que hace el archivo es encontrar un manuscrito, por ejemplo, digitalizarlo y luego de digitalizarlo, mantenerlo, restaurarlo, para mantener tanto el archivo digital como el original. Y la biblioteca lo custodia, es el enlace que te estoy enviando sobre el archivo general. Pero el que todos vamos a ver es el documental de la Biblioteca Nacional del Perú. Ustedes saben que por el Bicentenario surgieron diferentes documentales. El documental de la biblioteca es considerado uno de los más importantes dentro de nuestro Bicentenario, porque muestra no solo la labor de la biblioteca, sino el vestigio documental que nosotros tenemos. Así que en este pequeño video vamos a ver los patrimonios bibliográficos más bonitos e impresionantes que podemos tener en nuestro país. La Biblioteca Nacional ahora, en este año, cumple 200 años también. Es una institución bicentenaria y eso, claro que es un reto,
siempre va a ser un reto, un contexto tan complejo como el de ahora, pero de por sí la biblioteca ya tiene una visión y un rumbo que ha venido trabajando de años atrás y ahora en la última gestión se ha enfatizado, ¿no? Que es hacerse más pública, ¿no? Entonces, bueno, el avance mismo de la tecnología de alguna forma ha ido llevando a que todo se haga de manera virtual. Igual no pierde la biblioteca, digamos, esa capacidad que tiene también para resguardar sus propios bienes, que es necesaria, siempre. Siempre el patrimonio va a ser algo que nos va a dar identidad, nos hace tener memorias. Este es un ejemplar que perteneció a la colección de Raúl Porras Barrenechea. Es una primera edición de los comentarios reales de los incas. Bueno, conserva su encuadernación original, ¿no? En pergamino, típico de inicios del siglo XVII. Como nosotros vemos aquí, ¿no? Cuenta con una marca de propiedad de la biblioteca de Raúl Porras Barrenechea. Y lo interesante de este ejemplar no es solamente que se trate de una primera edición del año 1609, sino el detalle también está en que por lo general los libros más antiguos tienden a desaparecer en el tiempo, ¿no? Por lo típico del tiempo se destruyen, pero este está en muy buen estado de conservación, ¿no? Y tiene un detalle adicional que conserva, ¿no? este grabado, que por lo general, por lo bonito del detalle, no suelen haber sobrevivido en el tiempo, ¿no? Una vez me acuerdo que ponía para una persona y decía que es un libro raro, ¿no? Entonces un libro raro es un libro con una marca de propiedad, un libro con una marca de propiedad de Martín Adán, por ejemplo. Entonces los libros tienen muchas curiosidades. Y este, por ejemplo, califica como libro raro por muchas razones. Este tiene una marca de propiedad que está puesta sobre el libro, que normalmente la conocemos como Superlibris o Superlibro, que es esto que está aquí, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos, este libro tiene esta particularidad. Los propietarios lo cortaron para esconder algo. Entonces ya uno hasta podría hacer una novela de esto, ¿no? Imagínense, ¿qué se guardaba dentro de la enciclopedia? Para cortar la enciclopedia, qué cosa valiosa y peligrosa, ¿no? Se debe haber guardado aquí. Es una de esas cosas que nos hacen pensar casualmente en la rareza del libro, ¿no? Dentro del fondo bibliográfico documental que resguarda la Biblioteca Nacional, tenemos algunos materiales que destacan en extremo por su naturaleza. Un caso especial es el de los incunables. El término incunable, ¿no? Hace alusión al origen de la imprenta. En el Perú también desde el siglo XIX comenzó a usarse el término de incunable para referirse a las primeras producciones de la imprenta en el caso sudamericano. Esto que tenemos aquí es un ejemplar de la doctrina cristiana. Es el primer libro impreso, ¿no? En toda Sudamérica. Y como la primera imprenta de Sudamérica llegó a Lima, podemos decir también con mucha soltura que es el primer libro impreso en Lima, en el Perú y en general en Sudamérica. Aquí podemos ver quechua, aymara, castellano, en 3 lenguas, ¿no? Esta es la letra de don Ricardo Palma, donde va contando en parte cómo es que va a llegar este material a la Biblioteca Nacional, indicando que tiene la condición de libro incunable. Bueno, en este caso tenemos quizás una de las cosas más impactantes que ha regresado a la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Este ejemplar ha regresado prácticamente después de 130 años de haber estado fuera de la institución, ¿no? Este es un ejemplar de los recuerdos de la monarquía peruana. ¿Dónde está realmente la magnificencia de este manuscrito? No solamente en los textos que rescata, sino que además esto tiene la condición de manuscrito iluminado, es decir, adornado por ilustraciones en acuarela, que aunque fue un arte muy difundido en el periodo virreinal, por lo bonito del asunto, muchas veces estos ejemplares no han sobrevivido al paso del tiempo, han salido del Perú. Tenemos justamente, ¿no?, estas ilustraciones en acuarela, donde se pueden ver representaciones de los gobernantes incas, ¿no?
Este bicentenario se presenta de manera bien peculiar, ¿no? Tal vez como el sesquicentenario, que se dio un contexto después de un terremoto, ahora hay un contexto complejo de salud y bueno, también hay que conmemorar, ¿no?, un momento dado de creación para nosotros como biblioteca, aparte de la República o del Estado peruano en general, significa pensarnos, ¿no? Pensarnos como institución que buscamos atender. Recordemos que cuando se crea la biblioteca se crea con una visión de atender a todos. Muy bien, me imagino que de repente no tenías conocimiento de la existencia de todos estos libros y del arduo trabajo que realiza la biblioteca, ¿no? Y son momentos importantes como el Bicentenario o de temas tan emblemáticos como los que estamos trabajando hoy día en el bloque cultural, donde podemos recordar y aprender un poquito más. Pero, ¿qué amenazas tiene nuestro patrimonio? ¿Por qué hay tantas instituciones que lo protegen? Sencillo. Primero, el daño que el hombre le realiza directamente. En cuanto al robo de piezas, ya se habían llevado la cruz de Motupe y luego la devolvieron. Teníamos también el robo sacrílego, ¿no? Varias piezas de oro y plata que se roban en tipos de templos o emblemas religiosos. E incluso también en las clásicas parroquias católicas. Luego tenemos el huaqueo, el tradicional huaqueo, que es sustraer piezas arqueológicas durante una excavación o tener las piezas originales en nuestra vivienda. El tráfico ilícito, incluso hacer comercio con estas piezas. Vandalismo, romper, pintar. Ya sabes que pintar no es un delito, es una falta, pero es una falta que se paga con 4 millones de soles. Y delito también es destruirlo. La modernidad, ¿no? En la ciudad del Cusco, por ejemplo, no se pueden hacer hospedajes tan altos. Tienen una cantidad de pisos específicos que se solicita por el tipo de terreno. Recuerdo que hace un añito atrás se construyó un hospedaje y la empresa no, primero que no cumplió con la cantidad de pisos señalados, o sea, pasó el número, y segundo que dañó un mural, una pared de nuestros antepasados. Y es así como la modernidad suele destruir lo cultural, o cuando hacen una avenida y parten las Huacas en dos, por ejemplo. Tenemos además el tema de las invasiones y los fenómenos naturales. El ser humano no solo es el único que daña, las inundaciones, las lluvias, los terremotos pueden dañar un bien cultural. Cuando viene el fenómeno del Niño, por ejemplo, todos los patrimonios de la costa se ven afectados. No es que el niño diga, por aquí no voy a pasar, no que aquí está Chan Chan, voy a dejar ahí su espacio, no, la naturaleza puede dañar todo. Entonces hay muchas amenazas contra el patrimonio. El patrimonio natural también tiene su clasificación y sus amenazas. Nosotros estudiamos pues los recursos que generan la biodiversidad, los ecosistemas, que son los diversos paisajes, o las áreas naturales protegidas, las ANPs. Las ANPs son zonas tangibles o intangibles. En algunas puedes ingresar, consumir y en otras simplemente conocer y proteger. Esto es visto por el CERNAM, que es parte o organismo adscrito del Ministerio de Ambiente, tema que desarrollaremos también en geografía, las ANPs. Y el patrimonio mundial o de la humanidad es una categoría que brinda la UNESCO. Puede ser cultural, natural o mixto. No es que la UNESCO te busque y te diga, ay, quiero proteger tu patrimonio. No. Existe una lista indicativa. Cada país tiene su lista su prelista, se podría decir, de patrimonios, los cuales van a adquirir la categoría de patrimonio mundial luego de una examinación ardua del beneficio que da el patrimonio, del recuerdo del patrimonio para el mundo, de la problemática que tienen, de la dificultad de repente que tiene el país para poder custodiar este patrimonio. Así se incluye entonces en la lista del patrimonio mundial, pasa de la lista indicativa o prelista a la general. ¿Y qué le dan? Le dan dinero, chicos, dinero para la protección. ¿Se puede perder esta categoría? Por supuesto que sí.
¿Cómo puedes perder esta categoría? Primero, si pierdes la característica principal por la cual te dieron la denominación. Por ejemplo, Lima tiene esta categoría por sus casonas. Ya no hay casonas, ya no hay categoría. Y ustedes saben que uno de los problemas en nuestra capital es justo el no mantener las infraestructuras coloniales. Segundo, cuando no se utiliza el dinero o no se sanciona. En el caso de la ciudad de Cusco, hubo una sanción respectiva del gobierno regional, por lo tanto, no hay tema de exclusión. O tercero, cuando hay algo que pone en riesgo el patrimonio. Allí tenemos Chan Chan. Chan Chan tiene a la espalda basura, aunque no lo creas. Limpian constantemente y otra vez se vuelve a llenar de basura. El patrimonio cultural mundial puede ser material e inmaterial de la misma manera, tangible o intangible, ¿no? Hay varios patrimonios ya inscritos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los rezos cantados, la zona arqueológica Chan Chan, Caral, Sabín de Guanta, el Capañán, diferentes danzas y cánticos. La procesión del Señor de los Milagros y la Mañanera todavía están en estudio, pero ya tenemos la danza de las tijeras, la fiesta de la Candelaria, también hay patrimonios documentales. Natural mundial tenemos los dos pioneros, ¿no? Son considerados también reservas de biosfera, que ya veremos más adelante qué significa. El Parque Nacional de Huascarán y el Parque Nacional del Manu son además ANPs intangibles. Y el patrimonio mixto están dos categorías, Parque Nacional Río Viseo y Santuario Histórico de Machu Picchu. En ambos se protege la zona de bosques. Recuerda que Machu Picchu no es zona andina, es selva alta. Y la ciudadela, no la ciudadela en este caso de Machu Picchu, y el otro el complejo arqueológico del Gran Pajatán y los Pinchudos. Los dos son protegidos. ¿Y qué le pasó a Chan Chan? Muchos dirían, no, profesora, cuénteme. Ya, vamos a ver a Chan Chan. ¿Qué le pasó? ¿Es real lo que les cuento? Sí, chicos. Podríamos perder la categoría. Nos encontramos en los exteriores del complejo arqueológico Chan Chan, en donde podemos apreciar la triste realidad en la que hoy se encuentra la ciudadela de barro más grande de América. Podemos observar la acumulación de desmonte y basura en esta zona intangible, que pone en riesgo la salud pública y sobre todo nuestra cultura, que hoy en día es declarado en estado de emergencia. El actual presidente del colectivo Iniciativa Ciudadana, Roberto Angulo, indicó que esta problemática se da por falta de cuidado de parte de la ciudadanía a nuestro patrimonio y que las autoridades no hacen nada para prevenirlo. Bueno, estamos trabajando, lo único que vamos a hacer es reclamar, no podemos nosotros intervenir, pero es reclamar, es hacer ver lo que está pasando y hablar con las autoridades. No decirles, oye, está pasando esto en nuestra ciudad, ¿no? Hay huecos en las calles, hay desorden en las calles y tenemos un monumento extraordinario que es reconocido por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un monumento que está en total abandono y está siendo agredido por la ciudadanía. En lugar de ser defendida la ciudad por la ciudadanía misma bota basura y las autoridades no hacen absolutamente nada. El sector turismo es uno de los más golpeados por esta contaminación a la ciudadela de barro más grande de América. Así lo dio a conocer el arqueólogo y director del Museo de Chan Chan, Juan Vilela, quien afirmó que existe poca afluencia de turistas en el lugar, ya que tanto peruanos como peruanas y extranjeros al llegar al sitio arqueológico evidencian dicho acto de contaminación y buscan otras alternativas turísticas para no afectar su salud y su seguridad. Y como se dieron cuenta, entonces la problemática no es tan simple. Ya le he puesto un ultimátum al Perú con el tema de Chan Chan.
Es muy complicado porque no solo es la autoridad quien no está limpiando, ¿no? Sino nosotros mismos que contaminamos. Y la contaminación, si se han dado cuenta, no es que sea pequeña, es muy, muy amplia. Son grandes espacios y se supone que son zonas intangibles. Ahora, continuamos. Por ahí tenemos una preguntita. Catacumbas serían patrimonio histórico por la datación, porque colonia y república es histórico. Inca y pre-inca se considera arqueológico. Más que todo por el tema de cuándo se comenzó a estudiar, cuándo se comenzó a convertir como museo, ¿no? Sin embargo, si lo datas en base a su forma, si lo comenzamos a explicar en base a si es tangible o no, allí podría tener ya más clasificaciones. Pero si solamente lo comparas por tema de tiempo, es histórico. Y listo, vamos con nuestras preguntas, chicos. En el mes de diciembre del 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, dio cuenta de la inscripción en la lista del patrimonio cultural de la humanidad, de los valores, conocimientos, saberes y prácticas que han perdurado en el pueblo aguajón, asociados a la cerámica. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos referentes a este patrimonio. Dice aquí, lo inscriben a los valores, conocimientos y saberes y prácticas que han perdurado en el pueblo. ¿Eso qué significa? Que se sigue realizando. Si se sigue realizando, no es un patrimonio material, sería inmaterial. ¿Corresponde su exclusión del patrimonio de la nación? No. Cuando la UNESCO te da la categoría, no es que tú pierdes el patrimonio como país, sigue siendo tuyo. Está condicionado por la transmisión intergeneracional, desde que dice valores, saberes, es inmaterial, se tiene que transmitir. Además dice que ha perdurado en el tiempo, en el pueblo. Puede ser calificado también como cultura viva, por supuesto. Si es inmaterial, es cultura viva. ¿Es de tipo material mueble por tratarse de la cerámica? No. Recuerda que cuando es una práctica que se sigue realizando, no se está valorando en sí solo la cerámica, sino el conjunto. Así que deja de ser material. Letra C. Establezca la relación correcta. Es fácil, ¿no? Monasterio, pebetero, película, técnica agrícola. La primera que a simple vista le puedes notar es la película. La película tiene que ser documental. Otro que a simple vista también te puedes dar cuenta es la técnica. La técnica no se toca, así que es inmaterial. El monasterio y el pebetero. ¿Cuál se puede mover? El pebetero, porque el monasterio no te vas a llevar todo un monasterio, ¿no? Sería entonces el pebetero material mueble y el monasterio material inmueble. Letra B. El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991, tomando en cuenta los criterios de excepcionalidad, integridad y autenticidad. Sin embargo, el mal estado de muchos de sus edificios en la actualidad motivó la visita, creo que me salté uno, así está de aquí, perdón. La lista indicativa es un inventario de bienes que un Estado parte de la Convención sobre la Protección Mundial de Patrimonio Cultural y Natural de 72 tiene la intención de proponer para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. La lista indicativa es la prelista. Al respecto, ¿la ciudad sagrada de Caral forma parte de la lista indicativa? No. ¿Por qué no? Porque Caral ya es un patrimonio de la humanidad. La referida convención fue adoptada en una asamblea organizada por la UNESCO. El tema del patrimonio de la UNESCO, así que está bien. Verdadero. El inventario solo puede estar conformado por patrimonios culturales y naturales. Falso, porque la UNESCO clasifica el mixto. El Comité del Patrimonio Mundial toma en cuenta la lista indicativa para su elección, por supuesto. Es que es la prelista donde tú has puesto los patrimonios ya explicados, ¿no? Tú tienes que recordar también que el patrimonio de la nación es muy amplio, entonces es más amplio que el de la misma humanidad. ¿Por qué? Si tú eres un personaje ilustre, de por sí,
todas tus casas y tus bienes son patrimonio de la nación. Segundo, no menos importante, es que cualquier elemento que se encuentre cerca de un patrimonio ya es un patrimonio. Lo único que falta estudiar es su clasificación, que es diferente. Letra D de dedo. Ahora sí, el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 91, tomando en cuenta sus criterios de excepcionalidad, integridad y autenticidad. Sin embargo, el mal estado de muchos de sus edificios en la actualidad motivó la visita de la misión de la UNESCO. ¿Qué dijo la UNESCO que nos está cuidando? Pues las casonas, por obvias razones. Hizo una serie de recomendaciones de aplicación estricta. Como ustedes se han dado cuenta, en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión, por ejemplo, hay varios centros comerciales dentro de casonas, pero no se pintan, no se modifica lo de afuera, solo internamente. ¿Podría perder la categoría? Por supuesto que sí. Si no hace un trabajo, si ya te están dando un ultimátum, te están evaluando, puedes perder la categoría. ¿Y por qué? ¿Por qué perderíamos la categoría? Correcto, porque perdería los rasgos que determinaron su inscripción. Muy bien, excelente, Jimmy. Entonces, aquí ya está letra C, B, D y C. Vamos a dejar su quizzes de cultura. Yo sé que tengo varios ahí quizzes pendientes que por el tiempo de repente no hemos estado entregando, pero ya les voy actualizando algunos. Este quizzes de cultura es como para practicar un poquito de patrimonios, ¿no? Por ahí como, ya tengo más por ahí para mandarles, así que poquito a poquito les voy a ir mandando. Y cerramos, ahora sí, con este videíto de nuestro archivo general. Ya les había mandado el videíto, pero lo íbamos a dejar para el final dependiendo del tiempo. Muchos se confunden con el archivo general y la biblioteca. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está, el mismo archivo general te muestra sus funciones. Muy bien, chicos. Y como se han dado cuenta, es un trabajo arduo. El tema de la restauración de patrimonio no es sencillo. Hay que tener mucha paciencia para poder ir restaurando cada pieza, así como se realiza con el tema de patrimonios tangibles. El tema de documentos también, pues, no es algo tan sencillo, ¿no? Así que hemos terminado nuestro primer tema de cultura. Se viene una segunda parte que corresponde a los términos vinculados a cultura, diversidad, y la tercera parte que corresponde a fortalecer nuestra identidad. Muchísimas gracias
a la Miss Jocelyn que nos apoyó el día de hoy y gracias a todos ustedes, chicos, siempre por la atención y participación. Son 2 temas sencillos, tienen ahí quizzes para poder practicar y que no se confíen, chicos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Éxitos, éxitos. Éxitos también en sus exámenes que ya se vienen. Besitos a todos.